Listos, listos. En este segundo segmento que estamos trabajando sobre la enseñanza de la Biblia a nuestros hijos. Vámonos, hermano Álvaro. Muy bien, hermanos. Otro punto con respecto a la enseñanza que a nuestros hijos debemos dar es el que a veces se nos escapa. Muchos a veces nos confiamos y a veces hablamos a nuestros hijos lo que dice Jesús en, en Mateo capítulo 23 y a veces se lo repetimos a los hijos y es que usted haga como yo le digo, no como yo haga. Es que usted no me mire a mí, hágame caso de lo que le digo. Y esa no es la forma. Esa no es la forma. Dice Romanos capítulo 2, verso 21 y 22. Romanos 2:22, ¿qué? Romanos 2, 21 y 22, hermano. 21, 22. Vamos a ver qué dice Bible Gateway. Aquí. Romanos, ¿no? Sí. Dos. Romanos. Vamos a ver aquí. 2, 21 al 22. Romanos. No, lo que estás tratando ahí, hermano Álvaro, muy interesante porque sí, hay que mostrar el ejemplo. Hay que, ¿cómo se llama? Pues modelar el comportamiento y modelar la enseñanza de la Biblia, ¿no? Fíjate que ahorita que vale el hermano Arte esto, pero fíjate que estaba pensando yo cuando tú estabas diciendo de los gestos que hacen los muchachos y todo eso, estaba pensando yo, bueno, pero depende también de la manera como se lo dices, porque es que se lo puedes decir en una manera monótona, en una manera aburridora, cansona, regañona, fregona, ¿verdad? Y sobre todo si los muchachos detectan que hay una hipocresía, que tú estás diciendo una cosa que en realidad no crees, pues entonces no importa cuánto les digas, con el ejemplo está echando a perder todo. Vámonos, hermano Álvaro. Dale, va. A ver, hermano Álvaro, vamos con la lectura. Bueno, este es Romanos capítulo 2, versículos 21 y 22. Dice así: Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Ah, carachas, eso como que duele, hermano Sí. Arte. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. No, hombre. Lo dice el 22. Tú que dices que no se ha adulterar, adulterás. No. Tú que abominas y de los ídolos cometes sacrilegio. Mira qué sinvergüenzas. Bien peleados con la idolatría. No queremos ídolos, pero si pueden robar el templo, válgame. Se llevan los monitos. Sí es. Pero van y participan de la fiesta y hacen todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces, mire, hermano, yo diría que es un problema difícil y casi todos, porque dice en Romanos 7, a veces nosotros adquirimos algún conocimiento y por la voluntad del Señor aprendemos algo, y entonces eso nos da una conciencia limpia. Vamos aprendiendo las cosas por medio a veces ni siquiera de leer la Biblia, a veces por medio de los consejos, porque hay mucha gente que no toca la Biblia, pero incluso cuando se aprende la Biblia aprendemos cosas. Y eso nos da una conciencia limpia, una conciencia que nos ayuda a entender las cosas que son buenas. Pero dice Pablo que nosotros, a pesar de que tenemos esa conciencia buena, hacemos cosas malas. Entonces dice, por eso sé que lo que dice la Biblia es bueno, porque me dice, ahí habla acerca de la ley, pero dice, me dice unas cosas que yo sé que son buenas, pero no soy capaz de ponerlas en práctica. Y hago cosas que son malas. Cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas con nuestros hijos, yo no tengo experiencias, no tengo relatos, pero he visto cómo hijos sacan en cara ese tipo de cosas a los padres, y yo pienso que eso es peor. Si yo le estoy diciendo a mi hijo que no diga mentiras y hacemos la de siempre, suena el teléfono, llama a alguien, diga que no estoy. Enseñamos a decir mentiras piadositas. ¿Cómo lo voy a decir? Y le voy a exigir y lo voy a regañar porque dice mentiras. Entonces ya el niño llega usted le pregunta, ¿hizo la tarea? Sí, yo sí la hice. Y llega al colegio y resulta que le ponen un 0 o un 1 porque no hizo la tarea, y entonces va y le dice, ¿y usted por qué me dijo que había hecho la tarea y no la hizo? ¿Usted sabe qué se va a acordar el hijo para decirle a usted?
Ay, usted también a veces dice que no está ahí si está en la casa. Ese tipo de cosas, ellos recuerdan eso a pesar de que no lo digan. Hay muchos otros ejemplos. Las malas palabras. He visto mucho a muchas personas sobre no utilizar lenguaje soez y utilizar cosas de esas. Y regañan e instruyen a los hijos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que eso es bueno, porque mi conciencia me dice que ese tipo de cosas son buenas. Pero ¿qué pasa? Yo no las pongo en práctica. Por ahí hay un refrán que dice que una acción vale más que 1000 palabras. Yo le puedo decir a mi hijo muchas cosas, pero si él me ve haciendo otras, él va a hacer lo que me ve haciendo a mí. Dice que un dibujo vale más que 1000 palabras. Imagínate cuánto más vale una demostración vivida. Muy cierto, hermano. Sí, ¿verdad? Muy cierto. Sí. Así como el gesto de Álvaro, ¿no? Muy elocuente por sí solito. ¿Puede repetir esa actuación, hermano? Estuvo muy bien. Entonces, imagínate, si una actuación es tan útil para aclarar cosas, cuánto más una vivencia, que vean en realidad cómo estás viviendo tu fe. Sí, así es, hermano. Exacto. Y es muy importante para nosotros, o sea, aprender del Señor, pero poner en práctica. Mire la lucha que tenemos. Y en eso hay una cosa bonita que yo quiero ver, que yo quiero mencionar también, porque hace días algún hermano decía, hermano, hay días en que yo siento que mi cristianismo desfallece, yo siento que estoy fallando mucho al Señor, hermano, y me siento muy mal. Yo me atreví a decir, no sé si estás de acuerdo conmigo, Henry, yo le digo, estás muy bien. Porque cuando Dios hace eso en nosotros, quiere decir que nosotros tenemos esa conciencia de que nos sentimos mal a veces cuando hacemos cosas que no están bien. Sí. El Señor sabe de nuestras debilidades, sabe de nuestra lucha, sabe la lucha que tenemos por mejorar, por hacer las cosas cada día. Cuando nosotros tenemos esa conciencia, quiere decir que estamos luchando por agradar a Dios. Estamos luchando por hacer las cosas como Dios dice. No estamos tan mal. Con nuestros hijos a veces puede pasar cosas similares, o sea, sentimos que no estamos haciendo las cosas, pero es importante seguir en esa lucha de agradar a Dios, de adquirir esa conciencia, de aprender más lo que el Señor nos quiere decir para que ellos vean nuestros actos, aprender con ellos a disculparnos es que nosotros nos equivocamos. Pues sí. Y que nuestros hijos no tienen que ver una persona perfecta en nosotros, a entender que somos personas que nos podemos equivocar y que somos capaces de pedir perdón, de pedir una disculpa, de ofrecer una disculpa por nuestros errores, pero hay que aprender de eso. Ir aprendiendo cada día cosas que no se deben hacer, cosas tan sencillas como a veces el trato a la esposa. ¿Cómo me refiero yo a mi esposa? Si le digo cosas ofensivas, incluso delante de los hijos, usted sabe cuál va a ser la consecuencia de eso más adelante. Una cosa que yo escuchaba alguna vez, usted quiere ayudarle a sus hijos a que tengan una buena elección para cuando se vayan a casar. Usted quiere que su hija consiga un buen esposo. Usted quiere que su hija tenga un acierto a la hora de buscar un esposo. Pues una cosa muy importante es que sea instruida a hablarle a los hijos, a hablarle. Esa es una parte de la cultura de Dios y es hablar mucho con nuestros hijos. Eso es importante. Pero lo otro es yo ser bueno, yo ser un buen esposo, yo tratar muy bien a mi esposa, que ella viva tranquila y que los mismos hijos vivan felices. Eso lo va a ayudar a ellos a tomar una buena decisión cuando se vayan a casar. Quiere que su hija consiga un buen hombre. ¿Qué tengo que hacer yo? Ser un buen hombre, para que ella vea cómo es que es un esposo correcto. Un ejemplo, hermano. ¿Perdón? Digo, tienes que hacer un ejemplo. Exacto. Es que a veces la responsabilidad de ser padre no es tan sencilla como muchos piensan. No es sino tener hijos y listo. Ellos vienen con el pan debajo del brazo. No, eso el Señor... Mire todo lo que el Señor insistía en que debíamos hablar con nuestros hijos. Les hacía mención acerca de una vez que me contaron acerca de cosas que hacían la cultura judía, y cómo los judíos hablan a los hijos y los bendicen y tienen días especiales para sentarse a la mesa a hablar.
Eso les da confianza a los hijos. Mire que las niñas, hablábamos hace un tiempo con el grupo de jóvenes de aquí, de a veces las niñas que preferían muchas veces casarse ligero o irse de la casa ligero, o se fijaban muy fácilmente en hombres adultos. Y uno se pone a mirar como esas estadísticas de ese tipo de niñas que hacen eso, y yo diría que todas, la inmensa mayoría, no conozco excepciones todavía, les ha faltado el padre en la casa. Ha habido una ausencia paterna grandísima, porque el papá sale a las 7 de la mañana o 6 de la mañana y ya está dormida, y regresa a las 9 o 10 de la noche cuando ya está dormida también, o porque se separaron, o porque su papá falleció, por muchas razones. Esas niñas crecen muy inseguras, muy inestables, y normalmente necesitadas de cariño. Entonces a veces es cuando alguno expresa cierto cariño, ya no les permite tomar una buena decisión. No les permite tomar una buena decisión, y vieron cierta muestra de cariño que a ellos les convenció, y por ese lado se fueron y hasta ahí les llegó. No aprenden a detectar un hombre que sea conveniente para ellas. ¿Por qué? Porque esa falta de cariño las hizo tomar una decisión a la ligera, y sintieron una especie de cariño en una persona y no tuvieron tiempo de analizar, porque esa fue la que les sirvió, esa necesidad. Digamos que, ¿cómo se llama eso? Que es otro refrán que dice, lo urgente como que vence lo importante. A veces es más, se cogen las cosas por urgentes y no se toman las cosas importantes. Ese tipo de cosas pasan. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, vuelvo y repito, no somos capaces de mostrar a nuestros hijos cómo tomar una buena decisión, porque no somos un buen ejemplo. Dice en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas. Sí, capítulo 6, verso 7. Ok, vamos a ver para el Bible Gateway, aquí nos dice. Aquí. Con eso vamos a hacer el segundo corte, Henry. Bueno, listo. ¿Leemos ahorita el Gálatas? Sí, vamos a leer Gálatas y luego hacemos el corte. Bueno, pues vamos a ver qué dice Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aquí, vamos a ver qué dice Gálatas 6, 7. Ok. Bueno, vamos a hacer esto. Aquí a leer qué dice Gálatas. Bueno, Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembraré, eso también segará. Lo que el hombre siembra, eso segará. Lo que yo esté mostrando a mis hijos, eso es lo que ellos van a hacer. Segar es como cosechar el fruto, es coger el fruto. Okay. ¿No? Si siembras papas, no esperes arracachas no se dice. Aquí no conocen las arracachas. No. Si siembras papas, no esperes peras. Órale. ¿Verdad, hermano? Ya lo entendí. Así es. Tenemos que aprender eso. Porque es que a veces nosotros nos decimos mentiras y nos las creemos. Sí. ¿Has visto eso, Henry? Oh, claro. Hay gente que se alaba en sus propias palabras y se dice mentiras, y él mismo se las cree a veces, pero sus actos dicen otra cosa. Por eso dice, Dios no puede ser burlado. Usted dígase mentiras las que quiera y hasta a lo mejor se las cree. Usted mismo se dice mentiras y se las cree. Sí. Pero a Dios no lo engaña. Dios es lo que usted sembró, eso recoge. Sembró papas, recoge papas. Eso. Si usted sembró ciertas cosas con sus hijos, eso va a recoger. Usted no puede decir, no, es que yo qué tanto. No, señor. Usted no sembró eso. No se diga mentiras y no se las crea. Luche por ser un buen ejemplo para sus hijos. Aprenda, sepa los mandamientos del Señor, estúdielos, memorícelos, insístale a ellos, que ellos los aprendan, y usted va a recoger buenos hijos, buenos hombres, buenas mujeres. Pero si usted no hace eso, no lo va a conseguir. Amén. Vamos al segundo corte. Listo, hermano, muchas gracias.